Bueno, señores, esperemos que aquellas personas que están cuidados ahora, que no han podido asistir, su corazón está acá, va nuestro lindo moral hacia ellos. Y también es un mensaje a todo el mundo de decir, también somos cristianos, también somos hijos de Dios. O sea, no somos delincuentes, no somos de otro planeta, no. Somos de acá del planeta Tierra, somos como ustedes, tenemos sangre roja también y también somos hijos de Dios. Bueno, para poder continuar con nuestra jornada, vamos a presentar al país local, ¿de acuerdo? Vamos a ver una parte legal, ya que hemos empezado con nuestro abogado por Argentina. Llega a Ecuador el doctor Francis Abad, que es director legal por la Acción Mundial por Ecuador. Aplausos al doctor Abad, por favor. Sí, buenas tardes a todos, mesa directiva. A Víctor, agradeciéndole siempre por esa lucha, por ese ejemplo realmente para todos nosotros, por sacar adelante una actividad tan mal entendida en todos los países del mundo. Pero aquí hay gente valorada de hacer un breve análisis sobre el tema de los procesos de prohibición acá en el Ecuador y cómo hemos ido enfrentando esta situación, y hoy por hoy pues, no nos hemos dejado derrotar. Ha habido muchos intentos fuertes, intentos serios, pero gracias a Dios no han podido avanzar. Yo empezaré diciendo que hacer una exposición desde el punto de vista constitucional, legal, reglamentario, desde el punto de vista municipal, con las ordenanzas, y tratar de explicarle en un poco tiempo cuál es el lío que tenemos en nuestro país resulta bastante problemático. Sin embargo, voy a tratar de resumir de la mejor manera para transmitir, quizás lo consiga, cuál es el conflicto que se ha creado desde el punto de vista legal. La primera cosa, lo que está enfrentado son dos situaciones. La una, esa que la defendemos nosotros, el derecho a la libertad. Nosotros tenemos libertad de practicar nuestra actividad, que no riñe ni con la Constitución, ni con la ley, ni con ninguna conducta moral. Tampoco derrumba derechos ajenos. Versus la otra posición que dice que nuestra práctica sí violenta o riñe con la Constitución, riñe con la ley, riñe con la moral pública y atenta contra derechos constituidos. Los derechos que en nuestro país le hemos llamado los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza, que de paso pues se dice que Ecuador es pionero en esto. Hemos declarado derechos a la naturaleza que no podemos hasta ahora manejar. Se ha generado una serie de conflictos y esto que nos pasa a los gallegos en el país es consecuencia precisamente de aquello. Voy a pasar revista a todos los procesos que se han venido dando a lo largo de estos años, que aparecen más o menos en el año 2002. Primero diré el siguiente antecedente. Existen registros históricos acá en el país, ¿sí?, que más o menos hablan del año 1575, en las fiestas que se hacían acá. Una de las actividades que se practicaba era el juego de gallos, los toros y el juego de palos. El juego de palos que era tradicional y se lo hacían normalmente una o dos veces en el año. Fiesta religiosa, ¿sí? Y cuando sucedía algo en España, a veces cuando se festejaba el nuevo rey, cuando había que celebrar una guerra, cuando había una nueva autoridad, etcétera, etcétera. Luego pasa un registro histórico al año 1800, 16 de mayo de 1800, cuando tenemos nuestro primer reglamento, ordenado por
el presidente de la Real Audiencia de ese entonces, Luis Francisco Héctor Barón de Carondelet. Se crea nuestro primer reglamento en el año 1800, ¿sí? Y prácticamente hasta el día de hoy hemos jugado gallos porque existe un fenómeno jurídico, no ha habido prohibición. Es decir, nosotros ejercemos un derecho porque el derecho privado, el derecho de las personas, consiste en hacer lo que no está prohibido. Pero en el derecho público es al contrario, solo se puede hacer lo que está permitido. Entonces intentan poner una prohibición y solamente eso, o solamente eso no se puede hacer. Ahí también hay otro motivo de público. Desde el punto de vista ya de lo que ha venido sucediendo desde el año 2002, registramos un antecedente en la ciudad de Cuenca. Para los que no son de acá, es la tercera ciudad de nuestro país en cuanto a población. En la ciudad de Cuenca tenemos una ordenanza, ¿sí? Una ordenanza que nace, se dice, ¿no? Nos han contado las personas que han estado en estos procesos, que Ain Society, no sé si lo estoy pronunciando bien, que tiene que ver con la Fundación Arca, que son los que tienen que ver en ese tiempo con Fundación Natura, ¿sí? Ellos son, y que luego se convierten en la PAE acá en el Ecuador, ellos son los que consiguen a nivel de Cuenca una ordenanza que empieza en el año 2002 y se concreta en el año 2004, en la que se prohíbe las corridas de toros, se quería prohibir también el juego de gallos, pelea de perros, etc. Entonces ahí tienen una primera participación la gente de los gallos acá en el país, especialmente y destacable la actuación del compañero Pablo Gerves, que en una lucha con el Consejo consigue que esta ordenanza no pase en cuanto a la pelea de gallos. Y esta ordenanza es sui generis porque dice que los gallos se jugarán a la manera tradicional. Entonces es una primera parte que reconoce a los juegos de gallos de pelea como una actividad tradicional. Ese es el antecedente que tenemos hasta antes de la nueva Constitución. Cuando viene la nueva Constitución año 2008, publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de octubre del 2008, esta nueva Constitución trae normas bastante sui generis y que le dan al país la categoría de fundadores de los derechos de la naturaleza, pero nos deja en las mismas. Artículo 10 de la Constitución: la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. Artículo 73: el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, destrucción de ecosistemas o alteración permanente de ciclos naturales. Artículo 83: son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley 6, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible, conservar el patrimonio cultural y natural del país. Es en estas frases que los antis construyen sus posiciones, que hay que preservar, hay que conservar y tener responsabilidad con la naturaleza, que es lo que nosotros también hacemos, y de aquí deriva a que los animales también son parte de estas protecciones, y nosotros nos convertimos en una especie de energúmenos con los animales. Entonces, acá un antecedente: desde que se construyó la Constitución en Montecristi, más o menos estamos hablando noviembre de 2007 a julio 2008, ¿sí? Se intentó siempre poner la prohibición desde la nueva Constitución. Recordemos, o recuerdo yo porque tuve la oportunidad de estar muy cerca de este proceso, que tenía la siguiente frase: se prohíbe el maltrato de los animales en actividades que provoquen heridas o muerte, en espectáculos, exhibiciones o presentaciones. Es decir, los galleros no han entendido que nunca va a haber una norma que diga se prohíbe los gallos de pelea. No es por ahí que nacería una prohibición. Hay muchos galleros que siempre dicen no pasa nada, y hemos estado desde el año 2008
cerca del abismo, que ha habido 5 procesos, que hemos ido saliendo de cada uno de ellos, y como repito, cerca del abismo. Con esta norma se terminaban los gallos de pelea. Tuvimos la suerte de que la presidenta de esta mesa, de la Asamblea Constituyente, una asambleísta de apellido Molina, la verdad que no recuerdo el nombre, era de Cañar. Ella estaba con la orden de poner la prohibición y nos decía en confianza, a quienes estuvimos en esa lucha, nos decía: me duele tanto porque si yo pongo esta frase, yo no puedo llegar a la casa, porque mi padre es un gallero viejo y él no me va a perdonar que yo le haga esto. Entonces, eso fue el motivo básicamente por el cual la señora, que era la presidenta de la mesa, toreó esta frase y no la puso. Aquí hubo una lucha importante de gente de Guayaquil, de gente de Quito, de la gente que estuvimos allá todo el tiempo defendiendo la posición para que esta frase no pase. Fue la primera lucha en las normas que la ganamos. Luego de esto, cuando ya vienen los derechos de la naturaleza, comienzan procesos acá al interior bastante intensos. Primero, el que comienza fue el defensor del pueblo. Y tenemos una resolución defensorial, número 99-40-467 y un poco de siglas, 2009, ¿sí? Que comienzan a tratar a la actividad de los gallos y a la actividad de los toros y otras como algo salvaje, algo violento, que tenemos que cuidar que los niños no entren, que cuidado entren los niños ahí, que cuidado entren los jóvenes. Terrible. Eso es un mal ejemplo, eso es una mala enseñanza, eso es desmoralizar a los niños. Entonces, esta resolución defensorial consistió en supuestamente averiguarle al pueblo su opinión sobre los gallos. Jamás invitaron a nadie de los gallos. Fuimos sorprendidos con esta resolución. Y supuestamente después de un proceso, como manda la ley, el defensor del pueblo determina que la actividad de los gallos de pelea es una actividad nociva para la sociedad. Es un mal ejemplo para los niños y que no se puede prohibir directamente, pero conseguiríamos ese objetivo a través de no otorgar permisos. Esta disposición de no otorgar permisos a los municipios tiene su punto de partida en esta resolución defensorial del defensor del pueblo. Pasamos al 20 de abril del 2010, Consejo Cantonal de Loja, sin que nadie le pida, sin una norma clara, sin una explicación suficiente, se declara un cantón anti-tauromaco. Son los primeros en declararse. Bueno, teníamos el antecedente de Cuenca, pero el cantón Loja se declara el primer cantón anti-tauromaco. Simplemente no sabemos por qué, porque en Loja no se juega a todos. Los gallos no han tenido ningún problema, pero tienen esta declaración. El 23 de noviembre del 2010 ganan una acción de protección el defensor del pueblo, porque la gente de Quito, los taurinos de Quito, llevan el asunto otra vez al Tribunal Constitucional, porque consideraron que no tenían por qué prohibirse que los niños ingresen, o que los jóvenes ingresen a los espectáculos. Somos derrotados acá, porque recordemos, en el país y sobre todo para la gente extranjera, que acá había la presencia muy fuerte de un partido político, Alianza País, y que copaba todos los espacios, entonces era una aplanadora. Cuando algo se decía, eso arrasaba con todo. Entonces el defensor del pueblo atacaba con todo, y tenía todos los respaldos, jueces y todo lo demás, y era una avalancha lo que se nos venía encima. Y dentro de este partido había un grupo, los Diablumas, recordemos los que somos de acá, que esta gente ha tenido un mérito, han luchado por lo que han creído y nos han derrotado. Mejor dicho, han intentado derrotarnos, no nos han derrotado, pero sí han avanzado mucho. Y la idea es, ahora sí, defender nuestra posición en el plano en el que nos están invitando. Es decir, en el plano de la organización, en el plano de la fuerza, en el plano de la presencia, en el plano de decirles, señores, basta, respeten nuestros derechos y nuestra visión. Luego pasamos al 4 de diciembre del 2010, primera marcha anti-taurina. Siempre ellos decían que la pelea no es con los gallos, pero luego entre confianzas y conversaciones decían que luego siguen los gallos.
Vamos con los toros primero, y luego siguen los gallos, porque no hay diferencia, el maltrato del mismo. Hasta que nos pegan un estoque casi de muerte, con la consulta popular del 7 de mayo del 2011. La pregunta número 8 decía lo siguiente: ¿está usted de acuerdo que el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal? Aquí esta pregunta, al comienzo, no era esa. La primera pregunta fue la siguiente: con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, ¿está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los espectáculos públicos donde se mate animales? Esa era la primera pregunta. La Corte Constitucional tuvo la certeza de analizar bien esta pregunta y determinar que esta pregunta estaba muy conducida, exageradamente conducida, que esa iba a conseguir un sí abrumador, un no, perdón, abrumador, y que no podía manosearse de esa forma. Sin embargo, se deja la otra pregunta, y esa pregunta estaba haciendo exactamente lo mismo. Pero aquí es la parte curiosa, y la parte que realmente yo llamo a la reflexión, porque se ha convertido en una verdad en mentira, que ellos ganaron en la consulta popular, y esto no es cierto. Esto no es cierto. Por ejemplo, voy a poner lo que sucedió en la ciudad de Quito. Del total de votantes, 1.712.845 votantes, eran el universo de votantes. El total de sufragantes quienes votaron realmente fue 1.325.000 y algo más. Hubo un ausentismo del 22%. Votaron sí el 41%. 41.52%, es decir, nosotros. Votamos, sí estamos de acuerdo. 41.52%. ¿Y cuántos creen que votaron no? Los que votaron no es el 45.37%. Eso es lo que ellos ganaron en las urnas. Lo que no les da la mitad más uno. Lo que no les da autoridad moral para imponer eso que ellos tanto critican y tanto reclaman y tanto luchan. Pero aquí hay un dato curioso: entre blancos y nulos llegamos al 12.91%. Y la consulta decía que se sumaban los blancos y nulos al que vaya ganando. Entonces, si ellos nos han ganado, es porque sumaron blancos y nulos. ¿Sí? Entonces, no es verdad que ellos en las urnas consiguieron el respaldo popular y que el pueblo habló y que el pueblo dijo no a estas actividades. Nosotros somos una mayoría importante, somos el 41%, y eso es lo que tenemos que aprender a defender también. Y estar conscientes que el pueblo ve con agrado este tipo de actividades. ¿Sí? Entonces, luego de la consulta, empezaron los municipios a tomar demasiada fuerza, ¿no? Demasiada fuerza, empezaron a dictar reglamentos que hoy, hasta el día de hoy, no nos podemos sacar de encima. Luego vino una ley, la famosa ley Loba, ¿sí? En donde se pone directamente la palabra: ¿está usted? Se prohíbe el enfrentamiento de animales. Esa frase de la Constitución se le trae a la ley Loba por primera vez, pero la ley Loba se convierte en insumo del Código Orgánico del Ambiente. Es decir, la ley Loba no llegó a ser ley, sino que fue absorbida por la ley del Código del Ambiente. El Código del Ambiente tiene una historia también bastante interesante. Pese a que teníamos dos madrinas ahí, madrinas les decimos porque eran dos diputadas que se fajaron adentro, ¿sí? La asambleísta Verónica Guevara y Marcia Herrera, ¿sí? Se fajaron adentro y defendieron con todo, porque hemos sido testigos de esa lucha, ¿sí? Ellas peleaban por la excepción, pero realmente perdieron. Al final de los finales perdieron esa lucha. En el segundo debate, ¿sí? Queda la norma, el 146.6, ese es el que tienen que revisar. Artículo 146, numeral 6, dice: se prohíbe el enfrentamiento entre los animales. Y con esa prohibición, amén, gallos de pelea. Fue ese día de diciembre del 2007 que, bajo una actitud valiente, decidida de los galleros del país, comandadas por aquí por nuestro presidente de la Federación, Guillermo Lomas,
logramos llenar el segundo piso de la Asamblea Nacional. Y créanme que si no es por eso, hoy por hoy ya no jugáramos gallos en el país. Porque en el segundo debate de la Asamblea se pierde. La norma va con prohibición, se prohíbe. Y ganaron. Alianza País ganó en esa votación y así iba al Ejecutivo. Y el Ejecutivo, si ratificaba en el veto, se iba a la publicación al registro oficial. Y si ellos se corren, si ellos reculan, si ellos retroceden, es porque vieron una masa de gente resentida, que gritábamos, que en las urnas nos vemos, estábamos cerca de las elecciones. Ellos empezaron a hacer cálculos que no les convenían. Perdón. Luego esta marcha que sale toda la gente indignada a protestar, de todo el país, y nos tomamos las calles de Quito. Eso sirve para sensibilizar al presidente, que comienza a mirar con preocupación que los galleros se han levantado. Y nos llama el sector político del presidente y tenemos una entrevista. Obviamente, como siempre he dicho, y por eso es que nosotros hemos propuesto y defendemos la presidencia de Guillermo Lomas, esa actitud fue la que provocó que el presidente nos dé un espacio de conversación. Y en ese espacio de conversación nos dicen, a ver, ¿cómo quieren entonces que redactemos? Y tuve la suerte yo, y ese gran privilegio, de ser el que escribió la redacción de la excepción. Hoy por hoy tenemos una excepción en el 146 que nos permite el juego de gallos. Y dice, se prohíbe el enfrentamiento de los animales a excepción, ¿sí?, del juego de gallos, y seremos regulados por los consejos cantonales, por el 148. Es decir, ya no se discute, en este país no se debería discutir si es derecho o no jugar gallos. Lo único que se les ha dado a los municipios es la facultad de regular la actividad, más no de ver si se prohíbe o no, ¿sí? Pero hay cantones como el de Quito que interpretan las cosas de otra forma. Ellos dicen, tengo una consulta popular, tengo la manifestación de mi pueblo, ¿no es cierto?, que prohíben. Y eso es lo que yo tengo que hacer respetar, cuando eso también es un tema legal ya superado, porque la Asamblea Nacional ha interpretado que las consultas populares tienen el rango de ley orgánica. Entonces, si esa norma de rango de ley orgánica dice que no se juega gallos, y viene una ley posterior también orgánica, entonces la última ley es la que prevalece. Es decir, la norma que prevalece es la del 146.6 del Código del Ambiente. Entonces, en este país está permitido el juego de gallos, es nuestro derecho. Sin embargo, en el municipio de Quito no se les otorgan los permisos a los dueños de las galleras, les tienen al borde de la desesperación y no hay motivo jurídico para que se sostenga. Lo que pasa es que los compañeros están en la pelea del golpea la puerta y conversa, cuando esta pelea ya debe ser planteada en el plano jurídico, porque si no estamos en diálogos que son, ¿sí? Entonces, otro intento que hubo luego, y ya no les canso más, ya termino, en el artículo 249 y 250 del Código Orgánico Integral Penal. Aquí se intentó, si ustedes revisan el COIP, estas normas, ¿qué es lo que dicen? Se sanciona con cárcel, hoy por hoy, a los que juegan perros, a los que hacen pelear perros. Nosotros estábamos al ladito. Si vemos el proyecto original, se sancionaba de la misma forma al que juega perros y al que juega gallos. Y conseguimos igualmente, con una posición que la hemos sabido asumir en todas estas peleas y en todos estos procesos, conseguimos que se borre la Comisión de lo Civil de la Asamblea Nacional, que se borre la prohibición de los gallos de combate. En el Código Orgánico del Ambiente ya quedó explicado lo que sucedió, y la última pelea que hay en este momento es una acción de protección interpuesta por el grupo Diabluma, se llama acá, ¿no?, a la gente que no son del país. Este grupo Diabluma son los autores de toda esta bronca. O sea, ellos tienen ese mérito, si es que les podemos conceder el mérito, de haber sido gente que ha defendido lo que ellos han creído, y nosotros nos hemos dejado porque no nos hemos organizado con la suficiente fuerza. Eso es todo lo que ha sucedido. Pero ellos siguen fastidiando. En Quito hoy día tienen interpuesta una acción de inconstitucionalidad por un tema contra el alcalde de Quito. El alcalde de Quito
está este momento con autorización de la Corte Constitucional para una revocatoria del mandato. Imagínense hasta dónde se llega. El alcalde de la capital de la República, este momento puede perder el puesto si es que el pueblo le ratifica, ¿sí?, por un problema de los gallos, ¿sí?, porque él secundó nuestra posición. Ahí hablaban de los animales domésticos, que es un animal doméstico, que es un animal de compañía, y que los gallos y los toros son o no son animales de compañía, y todo ese lío. Ellos finalmente votaron a favor de nuestra posición y se ganó con un voto. Los de Ablumas hicieron el problema en la Corte Constitucional, indicaron que ellos han pedido una norma, y esta norma tenía un plazo, y que si no se discutió en el Consejo Cantonal debió haberse convertido en norma del municipio, ¿sí? Pero como el municipio no respetó los plazos y no respetó la absorción de esa norma propuesta, entonces incurrieron en una inconstitucionalidad. Ese es el motivo por el cual el alcalde en este momento puede irse a la casa. Esos han sido los procesos. No sé si les he logrado dar un resumen más o menos de todo lo que ha venido sucediendo. Y hoy por hoy estamos organizándonos en la Federación Gallística Ecuatoriana, y con una mira básica. La mira es de que ya basta de seguir a cada momento asoma algún caprichoso por ahí, presenta un proyecto de ley y nosotros otra vez a la tembladera. Hoy hay un proyecto de una reforma al Código Orgánico Integral Penal, que ese es el peor de todos. Ese es el peor de todos, ¿sí? Ellos ya ni siquiera nos tratan como el que juega gallos con un delito menor, una contravención. Ellos ya directamente quieren plantear que el que juega gallos es un delincuente, con normas sancionatorias de prisión de 30 días a 3 años, como que esto fuera un delito. Entonces, eso tenemos que enfrentar, y cómo hemos planteado nosotros que vamos a luchar para que a la actividad galleril se le declare actividad cultural, patrimonio intangible. Y nuestro gran ejemplo lo tuvimos recién el 5 de mayo, el Paseo de los Chagras, ¿sí? Paseo de los Chagras, pero concretamente el de Manaví, consiguió una declaración de la Asamblea Nacional en el sentido de que el Paseo de Chagras es una actividad cultural, patrimonio inmaterial e intangible del Ecuador. Esa es la vía que nos toca defender, esa es la vía que tenemos que plantearnos, o la otra, en los poderes políticos meter a nuestra gente, porque basta ya de estos abusos y de estos intentos de cada momento tratarnos como que fuéramos energúmenos, matadores de animales, maltratadores de animales. Nosotros criamos y jugamos y tenemos nuestra actividad, lo hacemos con respeto, sobre todo con respeto a nuestros animales, a quienes admiramos como verdaderos guerreros. Gracias, señores, su atención, y realmente muy poca gente sabe el trabajo que viene haciendo Francio. ¿Hace cuántos años trabajamos para la Organización Mundial estos temas? Seguimos trabajando duro y parejo, en la sombra un poco la clandestinidad, pero venimos trabajando juntos, y es algo que tiene que tener reconocimiento, ¿de acuerdo? Así que un aplauso doble para la doctora. Bueno, el aspecto de la defensa tiene varios temas: tema legal, político, tiene un tema cultural importante. Dentro del plano cultural, es una de las personas que ha emitido está lanzando un libro ahora con temas culturales de la gallística a nivel mundial. Su nombre es Antonio Calvo Romero.